Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Un abrazo fuerte a todos aquellos que ven a través de este canal de Sonny Daniel estos estudios bíblicos que hemos denominado Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy tenemos la parte número 11. Es importante que llevemos la secuencia para poder dar una mejor comprensión de estos estudios, de este libro interesante que nos deja Jesucristo. Es más, de la mano de Jesucristo, el libro de Apocalipsis. Así que, hermano, recuerda que este es un canal que no te pedimos que nos mande dinero, no te vamos a pedir nada de estas cosas, solamente nos interesa de que tú estés atento y recibas la palabra de Dios y la compartas con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares. Así que pongamos atención que este tema del Apocalipsis no es muy tratado en las iglesias, no se quiere hablar, no se estudia el libro. Los hermanos que dicen ser cristianos no comprenden ni entienden lo que habla el libro de Apocalipsis. Por eso es importante que el pueblo de Dios estudie la palabra, escudriñe las escrituras y puedan dar una mayor base al momento de expresar y de predicar y de llevar el mensaje bíblico a las personas que no conocen de la palabra de Dios. Es importante que todo buen cristiano conozca este libro de principio a fin y su relación y la contextualización con el mismo capítulo, con los mismos libros, con los demás libros de la palabra de Dios. Es importante que el cristiano esté atento y se esté alimentando a diario de esta palabra que es profecía, es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Así que pongamos atención, hermanos. Saludo a todos los hermanos de allá de Washington, de República Dominicana, de Sudamérica hasta Chile. Un abrazo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera acá, desde Panamá. Así que pongamos atención y comencemos este estudio. La revelación de Jesucristo. Estamos en la parte número 11. La revelación de Jesucristo es lo que hemos tratado en estos estudios sobre el libro de Apocalipsis. Recordemos que el mismo Señor es quien nos da la clave para poder comprender este libro, pues Él habla tanto el significado y la secuencia cronológica que deben llevar estos diferentes eventos, que hablamos de eventos proféticos, eventos que están por venir, están ubicados en un futuro muy cercano. Él habla de los diferentes eventos del pasado, así como del presente y de los eventos que vienen, que Jesús llama después de esta, o sea, después de la iglesia, donde está la iglesia y se está ubicando entre los capítulos 2 y 3. Actualmente nos encontramos en el tiempo presente, que se corresponde con el periodo de la gracia de la iglesia. Esto es a partir del capítulo 2 y 3 que hablamos de la iglesia. Estamos en el tiempo presente, que ese tiempo presente está a punto de culminar este periodo de gracia para comenzar así y dar inicio al capítulo número 4 de Apocalipsis, que son los eventos, los juicios que vienen en lo que hemos denominado la semana 70 de Daniel, que corresponden a los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. El momento del rapto es el momento en que la iglesia será levantada, mas no todos se darán cuenta, pues hay unos que van a estar velando y otros que no estarán velando. Así que tenemos que tener presente que el rapto o arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida, son dos cosas diferentes. Lo hemos explicado en temas anteriores, la diferencia de estos dos eventos que se separan por un periodo de 7 años. Bueno, pero están por darse cuenta que en esa serie de eventos que se darán inicio a la semana 70, esos 7 años de tribulación y gran tribulación, la cual la tierra nunca jamás ha vivido, están reservados para la tierra y para el pueblo de Israel. Esa semana 70, que es la última semana de cumplimiento profético para el pueblo de Israel, que es conocida como la angustia de Jacob. Es importante que tú estés claro de que
esta profecía está dirigida también al pueblo de Israel y de lo que queden en ese periodo de la semana 70 en la tierra. ¿Quiénes son esos aquellos? Los que se quedaron en el rapto, aquellos cristianos que estaban medio zancochados y como que iban y a veces no prestaban atención. Bueno, esos que no estaban velando, que no están pendientes de la venida de Jesús por su iglesia, por su esposa, aquellos que no tuvieron presente eso y que lo dieron por tardanza o que dijeron que no existía el rapto. Bueno, aquellos que se quedaron van a tener que vivir las consecuencias de todos estos eventos, de estos 21 juicios, no llegando hasta el final, porque serán muertos. Muchos serán muertos, al menos que accedan a imponerse la marca a la mitad de la semana 70, a la mitad del periodo de los 7 años, donde el anticristo impondrá la marca obligatoria. Recordemos que Israel es la única nación que cuenta su historia escrita, tanto de principio hasta el final. Todo este mensaje solamente es una advertencia para aquellos que no esperan el rapto y no están velando. Serán sorprendidos, así como dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche, serán sorprendidos. Será un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear. De manera que Apocalipto no es más que correr la cortina, quitar las vendas, retirar las vendas de los ojos, ver la verdad. Dice en Apocalipsis 6:7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Hasta este momento hemos estado analizando cada verso del libro de Apocalipsis, del capítulo 6. Verso por verso lo hemos estado analizando. La apertura de los 3 primeros sellos por parte del único digno, el Cordero Inmolado, el único capaz de desatar los sellos de ese libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Los primeros sellos se corresponden de esta manera a los primeros jinetes, a los 4 jinetes. Lo que hemos escuchado mucho por ahí hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, los primeros 4 sellos se corresponden así a los 4 jinetes del Apocalipsis. Cada sello le corresponde un jinete a los 4 primeros. Así como el caballo blanco busca imitar a Jesucristo. Vemos un caballo, después un caballo bermejo, después vemos un caballo negro y después un caballo amarillo. Todos los colores van acorde a los juicios de Dios que van a sobrevenir sobre la tierra. Corresponde hacer respecto al versículo 7, porque hasta ahora hemos estudiado el versículo 6, vamos al versículo 7, y nos corresponde hacer los mismos comentarios que hemos hecho analizar en el Apocalipsis 6:1. Me refiero a esa palabra cuando se le hace ese llamado que ven. Esa palabra ven es la orden divina que se le da al jinete y no se le da a Juan, tampoco se le da a Jesucristo como se da en el primer jinete, que es el caballo blanco. De manera que nadie le puede darle, ni un ser viviente puede darle órdenes a nuestro Dios, a Jesús. Se descarta de salida que no es Jesús el que va en el primer jinete. Pero este segundo jinete que entra a la escena apocalíptica, se le hace la misma llamamiento, se le dice ven. Ese ven va dirigido, o sea, el ser viviente, el segundo ser viviente hace el llamado a ese jinete. Ese ven quiere decir va dirigido al jinete, no a Juan. Y mira es que en el momento que Juan limita a ver, a mirar. Tenemos que estar claros en eso. El verso 8 confirma esto, en tanto que no se advierte que Juan haya ido a ningún lado, sino que simplemente mira. En Apocalipsis 6:8 dice, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Apocalipsis 6:8. De manera tal que al avanzar en el estudio de los sellos, vamos a ver esto, hermano, repitamos. Apocalipsis 6:8 dice, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada
con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Pongamos atención, mire. Se le da la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. O sea, que una cuarta parte de la tierra va a desaparecer con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Al avanzar en este estudio, hemos advertido que el color de los caballos tiene una fuerte relación con el cometido del jinete o las características del sello. Por ejemplo, así vemos el color blanco del primer jinete. Este habla de la diplomacia del mismo que va a representar el anticristo. Busca ahí en Daniel 7:8 para que refuerces. Al final dice que el anticristo hablaba grandes cosas. En Daniel 8:25 vas a encontrar que dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Daniel 8:25. Lo blanco del primer jinete también habla de una paz, una falsa paz, una paz aparente que logrará establecer el anticristo cuando se manifieste. Busca en Daniel 9:27 y en 1 Tesalonicenses 5:3. Por ejemplo, cuando hablamos del color bermejo, que eso se corresponde a un color rojo, rojizo, este se corresponde al segundo jinete. Esto habla de sangre que habrá de correr una vez que el anticristo muestre su verdadera carátula, derribando así a 3 naciones. Daniel 7:20. Comience así su carrera militar para conquistar al mundo. Mateo 24:7 y Apocalipsis 13:7. Y destruya a todo aquel que se lo ponga. Daniel 8, del 24 al 25. El color negro que caracteriza al tercer jinete habla de la hambruna que va a haber en la tierra. Una hambruna sin precedente que experimentará el planeta Tierra, quienes hayan quedado sin ser arrebatados. Este color habla también del deseo que tendrán los moradores de la tierra de haber muerto en la guerra, en lugar de morir de hambre. Busquemos ahí Lamentaciones 4:9 y del espanto que sufrirán. Puedes buscarlo en Ezequiel 4:17. El jinete del caballo amarillo. Nos corresponde hablar al respecto. Ahora vemos que el color del cuarto jinete es amarillo. Ya vimos un primer jinete en un caballo blanco. Vimos un segundo jinete en un caballo bermejo. Vimos un tercer jinete en un caballo negro. Ahora vemos el cuarto jinete que va montado en un caballo amarillo. Este color habla de muerte, que es lo que sigue naturalmente a la guerra. Después de la muerte es lo que sigue naturalmente, ¿no? Este color que es representado por el color amarillo. Generalmente hablamos de la muerte y lo relacionamos con el color negro, ¿no? Pero este color amarillo, como vamos a ver, está relacionado directamente a la muerte, el color amarillo. Recuerda que la hambruna mundial es el tercer sello. Y ese sí va en un jinete negro. Tenemos generalmente la tendencia a asociar de esta forma que cuando vemos color negro lo relacionamos con la muerte de salida. Pero en realidad el amarillo es el que habla de la muerte. Esto es porque el amarillo o el color pálido, el color que tienen los esqueletos o los huesos, una vez muerta la carne, el hueso se muestra de color amarillo. Los cadáveres abandonados por doquier como consecuencia de la guerra mundial, el hambre y los ataques harán que el paisaje se vuelva espeluznante de color amarillo, se va a ver. Recuerden que según vimos en los primeros párrafos lo que hemos hablado, los juicios apocalípticos se suceden en una forma rápida, con rapidez. Apocalipsis 1:1 dice que lo que se revelará son las cosas que deben suceder pronto. Y explicamos anteriormente que esta palabra pronto viene del griego original taki, que denota rapidez.
no cercanía o proximidad en el tiempo. Taki habla de que los juicios se sucederán rápidamente una vez que hayan comenzado. Es por ello que el color de la muerte seguirá inmediatamente tanto a la guerra mundial como a la hambruna. La asociación del color amarillo con la muerte no solo es establecida por el color de los esqueletos una vez que se muera la carne. En efecto, la asociación del color con la muerte aparece más clara aún cuando advertimos que quien monta este cuarto caballo es la muerte y es seguida por el Hades. Así lo habla claramente. Aún hay más que todavía conocer al respecto de este cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con la fiera de la tierra. La muerte se encargará de dar su paga a los cuerpos físicos de los hombres y mujeres que estén morando en la tierra, mientras que el Hades se encargará del espíritu de estos. Una cuarta parte de la humanidad será aniquilada como consecuencia de este juicio, tal como surge del versículo. Romanos 5:4 personifica también a la muerte de la misma forma que lo hace el versículo en consideración. La personificación de la muerte, así como del Hades, tiene su sentido en la medida de que hace que el concepto sea más intenso y se comprenda mejor. La mención del Hades nos recuerda que la muerte no es el fin de los injustos. No es el fin para los injustos, sino que aún luego de la muerte física sigue el castigo en el Hades. Como hemos dicho, la muerte paga en el cuerpo físico el precio del pecado, y el Hades lo paga en el espíritu. La muerte continuará reinando hasta tanto se cumpla lo establecido en 1 Corintios 15:26, cuando dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26. Veremos más adelante que tan severa llegará a ser la tribulación cuando lleguen los juicios de la trompeta, que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:6. Mientras eso llegue, vemos a la muerte aniquilando a la cuarta parte de la humanidad de una forma asombrosa y rápida. ¿Cómo será la aniquilación de esa cuarta parte de la humanidad? Como hemos dicho, será en forma rápida, rápidamente se dará eso, y será con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hemos visto que la muerte será primeramente consecuencia de la guerra, producto de la apertura del segundo sello, que lleva una espada, así como también de la escasez de alimentos, producto de la apertura del tercer sello, que es el hambre. Tal como dice la profecía, la muerte hará su trabajo a través de la mortandad y la fiera de la tierra. De esa manera que este cuarto sello habla de la mortandad. La mortandad refiere a esas pestilencias o a las pestes profetizadas por Cristo en Mateo 24:7. Recuerda que tenemos que llevar un paralelismo en lo que dice Mateo 24 y lo que habla Apocalipsis 6. Capítulo que, como vimos en Mateo 24:7, que habla de eso, lo mismo que se refiere a Apocalipsis 6, al igual que, como hemos visto, sucede con el maremoto de Asia. Los cuerpos muertos sin sepultar seguramente producirán ¿qué? Una pestilencia grande, inmensa, que darán casi tantas muertes, así como la guerra del segundo sello o el hambre del tercer sello. No se descarta aquí que la peste también sea producto de una guerra bacteriológica, los virus.
Estamos viendo apenas la punta del iceberg de lo que viene, hermano. La guerra bacteriológica, las guerras con virus. No nos debe extrañar que la muerte y el Hades cumpla con su cometido de dar muerte a una cuarta parte de la humanidad también a través de las fieras de la tierra. Eso se cumplirá literalmente en el futuro y debe evitarse por muy erróneo que sea, evitarse cualquier intento de espiritualizar la interpretación del pasaje. La Biblia abunda en ejemplos de juicio o castigos literalmente cumplidos a través de animales o insectos. Tal fue el caso de las plagas, recuerden, en Egipto, la plaga a la que refiere Joel 1:4, las avispas mencionadas en Éxodo 23, 28, las langostas que hablan en Éxodo 10, las serpientes en el libro de Número 21:6 y así sucesivamente, hermano. Podemos encontrar muchos ejemplos. Tengamos en cuenta que la población mundial habrá disminuido considerablemente como consecuencia de las guerras, del hambre, de la peste, con lo que la población animal va a aumentar sin control. Pongan cuidado. Además, el abandono de cadáveres por doquier sin tiempo suficiente ni recursos suficientes para enterrarlos va a atraer también a los animales, todo lo cual explica la presencia de fieras a la que se refiere la profecía. Las guerras, el hambre, las pestes y las fieras, que son las vías a través de las cuales actuará la muerte y el Hades. Son llamadas en Ezequiel 14:21 los 4 juicios terribles. Jeremías ofrece varios ejemplos de cómo reiteradamente Dios utiliza la espada, forma repetida, el hambre y la pestilencia. Ver los ejemplos en Jeremías 29:17 y 14:12, como vía de ejecución de su juicio de la ira. Los juicios de Dios, la ira de Dios. De manera tal que hasta ahora hemos visto los 4 jinetes, los primeros 4 sellos, y lo que le depara a la humanidad no es nada bueno. La disminución de la población mundial a través de la guerra, del hambre, la muerte, hermano, la hambruna. Llegamos así al 5.º sello que habla Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Habiendo dejado atrás los 4 jinetes, ahora consideremos el resto de los sellos. Así tenemos el 5.º sello como acabamos de leer. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El primer sello implicó la manifestación de un carismático líder mundial que obtiene una paz aparentemente duradera, pero que es falsa, porque se dará en una forma breve y será quitada a través de ¿qué? De quitarse la paz del mundo a través de la guerra. El segundo sello desnudó entonces la verdadera identidad de ese líder y trajo consigo guerras sin fronteras. El tercer sello implicó una hambruna sin precedentes, y el cuarto sello permitió a la muerte y el Hades exterminar la cuarta parte de la humanidad. Resulta interesante notar que mientras que los efectos de la apertura de estos primeros 4 sellos se verifican en la tierra, la apertura del 5.º sello nos traslada al cielo, más específicamente bajo el altar celestial. No obstante, debe tenerse presente que si bien el 5.º sello nos lleva al cielo, en la visión
lo que allí veremos es consecuencia de algo que sucedió en la tierra. Mientras que se sucedían los primeros 4 sellos, una persecución contra los cristianos, con aquellos que se quedaron, van a ser perseguidos, torturados, asesinados. Debe destacarse la idea de que el cielo haya más de un altar, por lo que el altar aquí mencionado es el mismo que el de Apocalipsis 8:3. Allí dice claramente que cuando se abrió el 7º sello, dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El altar de oro mencionado aquí al final de este versículo no es un segundo altar, sino que también es el mismo altar referido en Apocalipsis 6:9. Durante la tribulación, el altar celestial guarda una íntima conexión con la ejecución de los juicios de Dios sobre la tierra, sobre los hombres. Es desde este altar que se hacen subir a la presencia de Dios el incienso ofrecido conjuntamente con las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos incluyen el pedido a Dios de que haga justicia sobre la tierra y los hombres, que es precisamente de lo que se trata este periodo que estamos analizando y que llamamos Gran Tribulación. Aquí vemos que el Cordero abre el 5º sello para Juan, y el apóstol ve escenas como en vivo que toman el lugar ya no en la tierra, sino en las regiones celestiales. Se levanta el telón que normalmente separa el mundo espiritual de lo material, y presenciamos un corto acto del emocionante drama de los mártires de Dios. Dice la palabra de Dios: vi bajo el altar. Con toda probabilidad se trata del altar de oro que estaba delante del trono, que habla Apocalipsis 8:3, o delante de Dios, como dice Apocalipsis 9:13. Sobre este altar de incienso se ofrecía las oraciones de todos los santos, así lo dice Apocalipsis 8:3. Este altar es el lugar donde entran en escena varios ángeles y otros seres celestiales para llevar a cabo sus papeles dramáticos en las visiones del Apocalipsis. Por ejemplo, el ángel que ofrece el incienso, llenando luego un incensario del fuego del altar y arrojándolo a la tierra. Puedes buscarlo ahí en Apocalipsis 8, del 3 al 5. De entre los 4 cuernos de este altar se escucha la voz que habla con el ángel de la 6ª trompeta. Apocalipsis 9:13. Sale de este altar el ángel que tenía poder sobre el fuego. Apocalipsis 14:18. Desde este altar, uno de los ángeles declara: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16:7. De acuerdo con estos datos, visualizamos así un altar de gran tamaño, de grandes dimensiones. Cuando analizamos Apocalipsis 5:8, vimos que los 24 ancianos tenían en sus manos copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Recordemos eso. Al analizar Apocalipsis 6:9, veremos entonces que esas oraciones se concentran en pedidos de justicia y que son respondidas por Dios mediante la ejecución de los juicios apocalípticos. De allí la relación que señale entre el altar en este periodo y los juicios. En Lucas 18:7 dice: y nos aporta un elemento clave para terminar de comprender esto, como el altar y las oraciones que suben desde él están en estrecha relación con la ejecución de los juicios. Dice este pasaje: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos
que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? En el mismo sentido, entonces, Mateo 5:6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. El Antiguo Testamento proporciona valiosísima información que ayuda también a la comprensión de la revelación. Ya en Éxodo 30, verso 1, 37, del 25 al 28, teníamos una descripción del altar y de su función, que era el servir para la quema de incienso. Habíamos visto que aquí en Apocalipsis el altar también sirve para hacer subir el incienso, y que en este caso el incienso son las oraciones de los santos que piden justicia. También podemos ver en Éxodo 29:12 un pasaje con íntima conexión al que ahora estamos analizando. Allí ordena que el momento de la consagración de los sacerdotes, la sangre del becerro sea derramada al pie del altar. Vemos aquí en Apocalipsis 6, del 9 al 11, que las almas de los muertos, como consecuencia de la palabra, se encuentran en el mismo sitio, al pie o debajo del altar, en el mismo lugar donde se derramaba la sangre de los becerros en la consagración. El párrafo que he mencionado anteriormente, te lo menciono, queda demostrado que mientras por un lado la iglesia forma parte de las cosas que son, por otro lado los juicios apocalípticos forman parte de las cosas que han de ser después de la iglesia. Apocalipsis 1:19, que es donde nos da la clave, y a partir del verso 4 en adelante, donde se da la descripción de los eventos futuros. Siendo esto así, es natural entonces concluir que los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, no son integrantes de la iglesia, sino que son cristianos post arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:17. El mismo pasaje de Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos proporciona más argumentos para sostener que tales muertos no son parte de la iglesia. En efecto, vemos que las almas de estos muertos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero los integrantes de la iglesia que han sido martirizados o muertos no piden venganza sobre sus ejecutores, sino que piden misericordia. Tal fue el caso de Esteban, según se relata en Hechos 7, del 58 al 60, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos entonces que quienes conforman la iglesia asumen una actitud diferente de esto que vemos aquí en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Mientras que la iglesia pide misericordia por sus ejecutores, estos aquí piden venganza y juicio. Existen respetables intérpretes entonces que entienden que entre estos que están debajo del altar, además de los muertos salvos por el arrebatamiento, también se encuentran los mártires del Antiguo Testamento. Repito, existen diferentes interpretaciones. Entonces hay conocedores, teólogos que interpretan esto y que entienden que estos que están debajo del altar, además de los muertos salvos post arrebatamiento, también se encuentran los mártires del Antiguo Testamento. Citan como argumento lo que Cristo dio en Mateo 23:35. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, dijo, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar.
Cuando hablamos así, dice la palabra de Dios, vi bajo el altar las almas. Mediante la visión del quinto sello, se nos ofrece pruebas irrefutables de que el alma sobrevive. El alma sobrevive la muerte del cuerpo físico. Juan ve cuerpos físicos, no, sino almas. Seres muertos, no, sino las almas de los que habían sido muertos. Seres inconscientes o dormidos, no, sino almas conscientes. El hecho de estar bajo el altar de incienso que está delante de Dios significa que están en un lugar totalmente seguro y privilegiado. Están cerca de Dios. No están en el trono de Cristo. Apocalipsis 3, 21, 24. Sino bajo el altar. Por lo tanto, deducimos que este retrato de ella no fue tomado durante el tiempo del milenio cuando los mártires reinan con Cristo. Apocalipsis 24. Sino en otro momento de su tiempo de descanso. ¿Quiénes son estas almas? No son las almas de todos los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14, 13. Sino las almas de los mártires. Específicamente, son las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En Salmo 94, del 1 al 3, dice la palabra de Dios así: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Si bien la argumentación es buena, no creo que deba considerarse correcta. Nótese que el versículo en análisis dice que ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Esto sugiere que los ejecutores o verdugos de quienes pide justicia aún están vivos, lo que excluiría la posibilidad de que entre quienes piden justicia se encuentren también los mártires del Antiguo Testamento. Tal como hemos señalado, la apertura del segundo sello mostrará los verdaderos planes del primer jinete de Apocalipsis 6.1, o el anticristo, 1 de Juan 2.18, o cuerno pequeño, en Daniel 7.8. Entre estos planes estará la del exterminio de los que se convierten luego del arrebatamiento, tanto gentiles como judíos. En cuanto a la persecución general, dicen que en Apocalipsis 13.7 y Daniel 7.21, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, según lo expresado más arriba que he mencionado. Los santos aquí son los convertidos luego de la tribulación, habiéndosele llamado así a la iglesia como tal durante 3 capítulos seguidos. Apocalipsis 1, 2 y 3. No se entendería como luego. A partir del capítulo 4 de Apocalipsis podría llamarse santos de la iglesia. En cuanto a la persecución contra los israelitas que hará el anticristo, dice Zacarías 14 del 8 al 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. Mira tú, 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová mi Dios. Este remanente de los de Israel que se saben durante la tribulación cumplirán la profecía de Romanos 11:26, cuando dice, luego todo Israel será salvo. Esta imagen se estará viviendo para ese tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 20:4 dice, y vi tronos,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La muerte de estos bajo el altar se producirá mediante la decapitación, y por no haber aceptado el sistema religioso impuesto por el anticristo. Dan fe de estas dos afirmaciones. Buscámoslo ahí en Apocalipsis 24 y Apocalipsis 13:15. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. En esta escena, Juan contempla no está la totalidad de los muertos durante la tribulación. Los que allí aparecen se le dice que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de su consiervo y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto se explica por el hecho de que a esta altura de la ejecución de los juicios apocalípticos, recién estamos aproximadamente en la mitad de la tribulación. Debe notarse que en esta escena están únicamente los cristianos muertos por causa de la palabra. Nada se dice allí de los cristianos muertos por efecto de la guerra o peste de los primeros sellos. Debe notarse que la persecución contra cristianos salvos post-rapto no comienza con la apertura de este quinto sello, sino que comienza antes. Lo que hace la apertura del sello es revelar que la persecución y ejecución de los cristianos venía llevándose a cabo mientras se sucedían los primeros 4 sellos. Es por ello que al abrirse el quinto sello, las almas de los muertos ya están bajo el altar, lo que nos da a entender que habían muerto antes. ¿Lo vemos? Corresponde dejar bien claro que estas almas no están en el cielo por haber padecido muerte por causa de la palabra, sino por haber creído en Cristo Jesús. Es la fe en la obra de Cristo en la cruz lo único que salva. Así lo dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 2:16. Hasta aquí, hermanos, hemos analizado hasta el quinto sello. Vemos que en esos tiempos de la tribulación y la gran tribulación se dará la persecución a aquellos cristianos que no estaban bien y se quedaron en el rapto, no se fueron en el rapto, se quedaron. Y como tienen conocimiento, algo del conocimiento de la palabra de Dios, ellos serán perseguidos, torturados, para que renuncien a su fe, renuncien a Jesucristo y acepten al anticristo como su presidente, como su jefe, su mayor autoridad, de manera tal que serán exterminados, serán guillotinados aquellos que no se impongan la marca, aquellos que no adoren a la imagen de la bestia. De esta manera, este es un mensaje para advertirle al pueblo de Dios de que las profecías tal cual están descritas en este libro de Apocalipsis se darán al pie de la letra. Si todas las demás profecías se han cumplido, ¿por qué no han de cumplirse estas? Que es un libro directamente de nuestro Señor Jesucristo, y Él lo advierte. Mejor no haber nacido que quedarse en la tribulación, en la gran tribulación.
Es vital, hermano, que tú comiences a alertar a los tuyos. Vivimos en tiempos difíciles, todo complicado actualmente. Vivimos tiempos difíciles económicamente, políticamente, los alimentos están escasos. Estamos viviendo un tiempo de difícil control. Hay mucha maldad en la humanidad. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo y él quiere llevarse a la mayor cantidad de personas que pueda. Actualmente estamos viviendo en tiempos que todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El hombre ha perdido temor a las cosas de Dios. Y si tú no estudias la palabra de Dios, no la escudriñas, no escudriñas la Sagrada Escritura, vienen todos esos vientos de falsas doctrinas de que te comienzan a envolver y te llevan por caminos que no son los correctos. Es importante que escudriñemos las profecías, porque ese es el testimonio de nuestro Señor Jesús, el espíritu de la profecía. Es vital, hermano, que busquemos más de Dios cada día y estemos velando a todo tiempo, en todo lugar, y compartir la palabra, compartir la verdad. Hemos visto que apenas estamos viendo aquí estos eventos que a partir del capítulo 4 en adelante, y ya estamos en el capítulo 6, donde hemos analizado los 4 jinetes de Apocalipsis. Ellos todavía no están corriendo en la tierra. ¿Por qué no están corriendo en la tierra todavía? ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está aquí presente en la tierra. Una vez que la iglesia es levantada, será llamado a escena el primer jinete, que es el del caballo blanco con un arco, que se le dará corona, simulará una falsa paz, engañará a la humanidad en medio de una guerra que hemos descrito así como la describe Ezequiel 38 y 39, donde él será catapultado como un gran líder y controle a través de medios pacifistas, medios políticos, y traiga la paz. Una paz que es falsa porque será cortada con el segundo llamado del jinete del caballo bermejo, donde la paz será retirada de toda la tierra. Después seguirá el tercer jinete, un caballo negro, ¿con qué? Muerte, hambre. El cuarto caballo amarillo. Es vital, hermano, que estos caballos todavía no están actuando. Lo que vemos en el mundo, en la tierra ahorita mismo, son la punta del iceberg. Es una muestra de lo que viene. No estamos viviendo, sino que los efectos que el mismo hombre ha producido en la naturaleza, los desastres, todo esto que el hombre que trata de manejar el tiempo a través de los sistemas como HAARP, tratan de manejar los tiempos, los tsunamis, los huracanes, todo esto el hombre ha metido su mano, ha intervenido. Y por el descongelamiento de los glaciares y todas estas cosas, aumenta el nivel de los mares. Pero todo esto por efecto de la mano del hombre, no son parte de la ira de Dios. Así que imagínate en el momento que se desaten esos 6, entonces van a comenzar a correr los juicios de Dios contra la tierra, contra los moradores de la tierra, contra aquellos que queden, estén persiguiendo a los que queden, pues. Todavía que estén perseverando en la fe y se quedaron en el rapto, pero tienen que ser guillotinados, porque todos serán eliminados. Aún así, los 2 testigos que se menciona en Apocalipsis 11, así como los 144,000 en Apocalipsis 7. Es vital que estemos claros dónde estamos parados. Estemos parados en la roca firme que es Yahweh, nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca de la eternidad. Así que, hermano,
Hasta aquí este estudio, espero que sea de aprovechamiento para tu vida espiritual. Comparte estos mensajes, no te quedes con ellos. Es importante que todos conozcan este libro y así advertir al pueblo y a los que no le conocen la verdad. Shalom Alejín. Señor me lo bendiga, me los cuide. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite y si Cristo no ha venido.